no sé si tienen la oportunidad ahora de ver un poco el gráfico que tenemos delante. En este caso estaríamos hablando de un gráfico en este sentido con vistas a poder ver ese gráfico lineal del euro dólar. No sé si repito, tienen la oportunidad de poder verlo. Pero bueno, en este sentido, ¿veis el gráfico correctamente? Un gráfico lineal con una barra horizontal en el centro. ¿Se ve? Bien. Bueno, pues en este caso lo que tenemos ante nosotros es un gráfico lineal. Y es un gráfico diario, ¿vale? Podríamos tener la opción de verlo en gráfico semanal, gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora. Lo vamos a ver en gráfico diario. Esto es un gráfico lineal. El gráfico lineal se utiliza mucho para horizontes temporales mucho más longevos. En este caso, pues por ejemplo, el largo plazo, a lo mejor para un gráfico semanal, un gráfico anual, o un gráfico diario, pero con vistas a verlo muy, muy a largo plazo, ¿no? Y se utiliza mucho para las medias, media exponencial, media ponderada, ¿vale? Para todas las medias se utilizan los gráficos lineales, pero lo que es para la operativa no lo solemos utilizar mucho, porque no nos deja una claridad, no nos da detalles, que es lo que necesitamos, ¿no?, a la hora de poder operar. Lo que tendríamos a continuación sería el gráfico de barras, y en el gráfico de barras la diferencia está en esto que vemos aquí. Esto que tenemos a la izquierda es el gráfico de barras y lo que tenemos a la derecha sería el gráfico de velas. Y en la diferencia principal, en el caso del gráfico de barras y en el gráfico de velas, sería esto de aquí. Lo vamos a poner en el zoom para que lo veáis mucho más claro. Esta vela de aquí, por ejemplo, esta vela que tenemos aquí, lo vamos a encuadrar. Esta de aquí, esa que tenemos en verde, la tenemos que lo que es la barra vertical, ¿vale? Las barras horizontales son las que marcan la apertura y el cierre. A la izquierda, la barrita de la izquierda es la que marca la apertura, la barrita de la derecha es la que marca el cierre. Lógicamente, si la barrita de la derecha está por encima de la de la izquierda, quiere decir que ha sido una vela alcista con respecto a la apertura, no con respecto al cierre, no tiene nada que ver. Quiere decir que es una vela alcista, o es una sesión, mejor dicho, perdón, alcista con respecto a la apertura. En el caso contrario de ver una vela en la que, no una vela, perdón, que no estoy acostumbrado, una barra en la que la apertura esté a la izquierda, el cierre esté a la derecha, pero una esté por encima y la otra esté por debajo, esto quiere decir que esto es una sesión bajista, ¿vale? Esto es una sesión alcista con respecto a la apertura, esto es una sesión bajista con respecto a la apertura, ¿vale? Bien, esto para el gráfico de barras. ¿Cómo vamos a poder comprobar? Esto de aquí es la diferencia con respecto a las velas. No hace falta estar mirando cuál es la apertura, cuál es el cierre, si está a la izquierda o está a la derecha, si el cuerpo es verde o amarillo, como lo queráis tener. Quiere decir que la vela, que la sesión y que la vela en este caso es alcista con respecto a la apertura, y aquí quiere decir que la sesión es bajista con respecto a la apertura, ¿vale? Recordar que no tiene nada que ver que la vela sea verde para que sea alcista, es este caso de aquí. Este caso pequeñito, que vemos una vela verde, esta vela verde no es alcista con respecto al día anterior, sino que es bajista, lo único que es alcista con respecto a la apertura de la sesión, ¿vale? Pero es bajista con respecto al día anterior. ¿Bien? Bueno, en este caso, bueno, como podemos comprobar, esas son un poco las principales diferencias que encontramos entre las principales sesiones, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es entrar en materia de ver cómo se pueden trabajar un poco el gráfico de velas, ¿vale? El gráfico de velas se utiliza mucho en diario, también en gráficos de corto plazo. El gráfico de barras, la verdad es que no se utiliza mucho, es un poco más para una operativa un poco más tranquila, pero lo que más se utiliza, se podría decir que entre el 90 y el 95% de los traders y de los analistas utilizamos el gráfico de velas porque es mucho más representativo y, como digo, da muchos más detalles, ¿no?, a la hora de poder trabajar, ¿vale? Bien, podríamos ver, como digo, gráfico de 1 hora, podríamos ver gráfico de 5 minutos, da igual eso, ¿no? Lo importante es que el que mayor detalle nos va a representar o nos va a dar, en este caso sería o será el gráfico de velas, que es con el que vamos a trabajar. ¿Vale? Recordad, si tenéis alguna duda os lo vais apuntando y luego a medida que vayamos avanzando lo vamos comentando, ¿vale? Luego doy turno para preguntar. ¿Bien? Bueno. Pues vamos a ver en este caso un poco la diferencia entre operativas, vamos a ver un poco la diferencia, bueno, un poco introductorio, ¿vale?
para ver lo que es el gráfico de velas y cómo tiene el origen en Japón, el origen de las velas, ¿vale? En este caso, bueno, se iniciaron en torno a 710 y fueron aumentando poco a poco, pero eso no es tampoco importante. Vamos a ir entrando en materia. Como comentaba, la apertura en el caso de las velas sería la representación del cuerpo, la base del cuerpo, el cierre sería la parte más alta, el máximo es lo que hay justo encima de la mecha, lo que se considera la sombra superior es todo esto, pues lo que hay por encima de la mecha, el nivel máximo sería el máximo del día, esto sería el nivel mínimo, ¿vale? Al igual que en el caso de una vela negra o una vela roja, dependiendo de cómo lo tengan por colores, tendríamos la apertura aquí, tendríamos el cierre aquí, esto sería el máximo de la sesión y este de aquí sería el mínimo de esta, ¿vale? Son diferentes. Bien, bien, pues iríamos avanzando para que veáis una serie de ejemplos. En la vela número 1, ¿vale? La apertura estaría en 23, el máximo estaría en 26, el mínimo estaría en 21 y el cierre estaría en 25, ¿vale? En la vela número 2, lo podéis hacer vosotros también sin mirar los resultados. En la vela número 2, la apertura estaría en 26, el cierre estaría en 27, el máximo estaría en 28 y el mínimo en 23, ¿vale? Al igual que en el número 3, esta sería la apertura, el cierre, el máximo, el mínimo coincidiría con, en este caso, el cierre. La apertura y el cierre coincidirían en la vela número 4, mientras que máximo y mínimo serían diferentes. Al igual que en el caso de la número 5, la apertura sería aquí, que coincidiría también con el máximo, el cierre sería aquí, que coincidiría también con el mínimo. Como podéis ver aquí, apertura y máximo en 27, mínimo y cierre en 25. Al igual que aquí, 25, 28, 22 y 25, al igual que la apertura. ¿Vale? Estos serían ejemplos gráficos de lo que es. Son cuerpos reales, en la esencia del movimiento hay que ver quién tiene el control de todo esto. Lo que quiere decir con esta vela, una vela blanca, una vela verde o amarilla o como la tengan, da igual, ¿vale? Lo que quiere decir de una vela en la que la sesión ha sido claramente alcista es que hay una acumulación importante de dinero. Dinero llamaremos a dinero comprador y papel le llamaremos a dinero vendedor. Cuando hablamos de dinero es dinero a la compra y cuando hablamos de papel, dinero a la venta. Pues en el caso del primer ejemplo, en el caso de la vela blanca, estaríamos hablando de una sesión en la que hay un control, en este caso del dinero. Hay una acumulación de dinero, al igual que en el caso secundario, habría una acumulación de papel. Lo que quiere decir es que los bajistas tienen el control en este sentido, ¿vale? En este caso de aquí, los bajistas, los que acumulan papel, tendrían el control, ¿vale? Bien, vamos a avanzar. En este caso es posible que veamos una sesión en la que el cuerpo sea muy grande. Puede ser que el cuerpo sea grande o puede ser que el cuerpo sea pequeño y que el protagonismo pase por las sombras. Si la sombra es inferior y es muy larga, quiere decir que hay presión compradora, ¿vale? Cuando la mecha o cuando lo que es la sombra inferior es muy elevada y el cuerpo es pequeñito por arriba, aquí quiere decir que hay presión compradora. Esto quiere decir que es posible que haya dinero acumulado para próximas sesiones poder tirar al alza, ¿vale? Esto es dinero porque hay presión compradora. Por eso cierra ahí, consiguen hacer que cierre ahí. Al igual que en el caso contrario, si el protagonismo en este caso lo copa la sombra superior o la mecha superior y el cuerpo es pequeñito por abajo, quiere decir que lo que hay es presión vendedora, ¿vale? Aquí hay presión compradora, aquí hay presión vendedora. Lo que hay es papel acumulado, ¿vale? Bien. Cuerpos reales pequeños, lo que crean es indiferencia, ¿vale? Lo que es el cuerpo pequeño es representativo en este caso hay que identificar sobre todo la tendencia anterior. Si la tendencia anterior es claramente bajista, imaginar que viéramos aquí cuerpos bajando y que la sesión vendría bajando por aquí, y de repente vemos estas sesiones, luego vamos a ver ejemplo de todo esto, y viéramos estas sesiones, lo que crea esto es indiferencia. No tenemos una sesión clara, no hay una dirección clara en este caso para el corto plazo, y esto lo que genera es dudas, incertidumbre, y dudas de cara a las próximas sesiones. Por esto que esta tendencia que anteriormente era bajista puede revertir en ser al alza, ¿vale? Esto crea indiferencia, ¿vale? Dudas. Luego veremos a ver cómo podemos operar con ellas y cómo no, ¿vale? Como hemos comentado antes, estas serían las diferencias entre las velas, las barras, que es en este caso, y las velas, mucho más característica, mucho más detallada, ¿no? La particularidad de las velas en este caso, ¿vale? Bien. ¿Qué pasó? Bueno, vemos en este caso como la indiferencia esa de la que hablábamos, a la que los cuerpos son pequeños, vemos una tendencia claramente alcista, ¿no?
Aquí, en este caso que lo hemos comentado anteriormente, habría acumulación de dinero. El cuerpo es pequeñito, el cuerpo es muy pequeño y la sombra inferior es la protagonista de esa sesión. Y vemos cómo al ser pequeño el cuerpo va dando pie a que haya dinero acumulado, expresión compradora, ¿no? Y finalmente lo que hace es volver a tirar al alza. Es cierto que aquí sucede lo mismo. Aquí hay una sombra inferior importante, lo cual quiere decir que habría dinero acumulado, pero finalmente no se da el caso. Luego vamos a ver los movimientos trampa, que son estos, ¿vale? Pero lo que quiero que entendáis y que veáis con esto son los cuerpos pequeños. Cuerpo pequeño con sombra superior o inferior corta, no muy elevada, pero tampoco es protagonista, lo que quiere decir es que hay una apertura y un cierre más o menos igual, y que en este caso no hay una dirección clara. Lo que quiere decir esto, como hemos dicho, es indiferencia, dudas. Quiere decir que la tendencia anterior puede disminuir y puede revertirse, en este caso, ¿vale? Bien, los dojis son los que se conocen como figuras sin cuerpo, ¿vale? En este caso vuelve a generar lo mismo que estos de aquí. Estos que comentábamos anteriormente se conocen como peonzas, ¿vale? Lo que hemos dicho, el color tampoco es importante, ¿vale? Pero estos se conocen como peonza y esto de aquí se conocen como dojis, ¿vale? Y en este sentido, como digo, a ver si encuentro la diapositiva, perdón. Esto de aquí, un doji es una sesión sin cuerpo, ¿vale? La apertura y el cierre son o iguales o prácticamente iguales y las sombras son protagonistas. Esto genera la misma incertidumbre o la misma duda que en el caso de la peonza, ¿vale? El cuerpo es muy pequeño, se genera mucha incertidumbre, eso quiere decir que la tendencia anterior puede cambiar. ¿Cuándo cambiará y cuándo no? Lo veremos luego, ¿vale? Pero eso dependerá de las próximas sesiones. Necesitaremos algo muy importante en la operativa con velas, que son las confirmaciones. Luego veremos lo que significa esto y cómo lo vamos a utilizar, ¿vale? Pero en este caso genera dudas, incertidumbre. Es posible que las próximas sesiones sean diferentes a las sesiones anteriores, pero eso lo marcará las 3 o 4 sesiones siguientes, ¿vale? Vamos avanzando y luego, cuando ya vayamos a ver un poco cómo operar con ellas, vamos viendo, ¿vale? Esto es lo que genera las dudas, esto es lo que tenemos del doji, es este doji aquí, tenemos una tendencia claramente bajista, en la que se da un doji y esa tendencia cambia, ¿vale? Y posteriormente vemos cómo esa tendencia alcista se da con otro doji posteriormente y vuelve a cambiar de nuevo, ¿vale? Eso es un poco lo importante ahí, ¿eh? Pero lo que quiero que entendáis, lo que quiero que tengáis en cuenta es que los dojis son importantes para ese cambio de tendencia. Luego veremos ejemplos. ¿Vale? Bien, ejemplos claros en operativas, vemos un doji ahí, por ejemplo, si lo conseguimos ver con más zoom. Eso es un doji pequeño, ¿vale? Una tendencia claramente alcista, doji pequeño, cambio de tendencia, doji pequeño, cambio de tendencia, doji pequeño, cambio de tendencia. Esto podría ser una peonza o un doji también, al igual que esto, ¿vale? Pero poco a poco van confirmando y van avanzando, ¿vale? Ese cambio de tendencia. Bien, bien. ¿Cuándo no usaremos el doji? ¿Vale? Ahora lo que vamos a ver es a la operativa con doji, peonzas y luego iremos poco a poco, ¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda de lo que hemos comentado? Si hay alguna duda la comentáis. Si no tenéis ninguna duda, ponéis un no o directamente no pongáis nada. Y si tenéis alguna duda, pues la ponéis y lo vamos comentando, ¿vale? Voy a dejar unos 10 segundos para ver si estáis formulando la pregunta para que veáis al enter y yo la pueda ver. ¿Vale? Si no, pues vamos avanzando. ¿Vale? Pues vamos avanzando. ¿Cómo poder operar con un doji o cuándo no operar con un doji? Como hemos dicho anteriormente, los dojis y las peonzas, al igual que el resto de velas, lo que necesitaremos es confirmación. Lo que necesitaremos es ver que al día siguiente, o que las próximas 2 sesiones coinciden con la sesión en la que yo quiero trabajar. En este caso, aquí teníamos una tendencia bajista, se produce esta peonza de aquí, esta sesión de aquí, y lo que esperamos es a que haya una confirmación al día siguiente. Es decir, yo no puedo entrar largo aquí porque yo no sé lo que puede pasar al día siguiente. Yo tengo que entrar largo, cuando digo largo me refiero alcista, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que yo no puedo entrar alcista aquí, sino que tengo que esperar a que abra por encima, ¿no? A que haya una confirmación de ese cambio de tendencia, ¿no? Porque puede pasar como esto de aquí. Aquí hay una peonza, si yo entro corto, porque la tendencia es alcista en el corto plazo, si yo aquí entrase corto, al día siguiente estaría bien, pero al día siguiente me habría saltado el stop, porque en este sentido me habría ejecutado el stop debido a que me habría cambiado completamente la perspectiva.
y que no he esperado a esa confirmación, ¿vale? En este caso de aquí, por ejemplo, sí, al día siguiente abre con fuerza a la baja, lo que quiere decir es que ya hay confirmación en este caso, por lo que puedo entrar bajista y me va a dar pie a que haya un acompañamiento de esa tendencia, como era este caso de aquí o este caso de aquí, ¿vale? Pero hay que esperar a ver la confirmación. Si no tengo confirmación, no opero. Si no hay confirmación, no opero. Tener en cuenta que los gráficos de velas nos van a dar oportunidades infinitas. ¿Por qué? Porque hay muchos gráficos en los que los podemos utilizar, hay muchas sesiones en las que se pueden ver, hay diferentes rangos temporales y nos van a dar oportunidades a centenas. Por lo que no tenemos ninguna necesidad de remar a contracorriente, ni tampoco tenemos ninguna necesidad de hacer algo por narices, ¿no? Aquí en España se dice así, o con perdón de la expresión por cojones. No es esto la idea, ¿no? No es obligatorio la operativa, simplemente tenemos que ver y esperar al momento clave, ¿no? Al momento oportuno. Por lo que vamos a esperar a ver un buen movimiento, ¿vale? Seguimos, cuando no usar el doji. En este caso esto es lo que comentamos, ¿no? Por ejemplo, vemos un alza, si hay cuerpos muy pequeños, quiere decir que la tendencia no está perfilados, ¿vale? Lo que quiere decir que los dojis no tienen implicación, porque un doji puede ser eso, un doji puede ser eso una peonza, eso otra peonza, eso otra peonza, eso un doji, eso otra peonza, otra peonza, otra peonza, un doji. Esto lo que quiere decir es que, pese a que la tendencia es alcista, no es una tendencia claramente definida. No es como cuerpos grandes como pueden ser estos dos de aquí, o puede ser este caso de aquí, o puede ser este caso de aquí, ¿vale? Si tenemos una tendencia definida, quiere decir que los cuerpos en esa sesión son claramente alcistas, y en este sentido lo que vemos es una tendencia definida. Si tenemos dojis o peonzas muy pequeños y muy continuos, uno tras otro, lo que quiere decir es que la tendencia no está definida, y esto quiere decir que la sesión bueno, pues no tiene una tendencia clara y lo que tenemos es un goteo, ¿no? Goteo al alza o a la baja, lo cual es, bajo mi punto de vista, lo peor que le puede pasar a un trader, que haya un goteo. Al alza sería perfecto si tenemos posiciones largas, a la baja sería perfecto si tenemos posiciones cortas, ¿no? Pero si tenemos una posición contraria, muchas veces nos va a saltar el stop, pero sin gran virulencia, sin gran volatilidad, y esto nos puede dar pie a que mantengamos la posición y tomemos la determinación de voy a esperar un poco más, ¿no? ¿Cuántas veces nos habrá esperado esto o nos habrá pasado esto de voy a esperar un poquito más, que seguro que ahora se gira? Pues el goteo a la baja o al alza es lo peor que nos puede pasar, ¿no? En estas situaciones. Nos ha pasado a todos y nos pasará a todos. Somos humanos y, bueno, el ser humano por naturaleza se equivoca. ¿Vale? Pues esto es lo que no puedo operar. Yo no puedo interpretar un doji aquí para operar, corto, largo, da igual, en lo que sea, sino que necesito una tendencia definida, como puede ser este caso de aquí. Aquí hay una tendencia al alza porque hay un impulso, posteriormente hay un doji, un poco peonza, y al día siguiente tendría que ver una tendencia bajista o sesiones bajistas, porque esto quiere decir que esta tendencia puede cambiar. Si no ocurre, no tomaremos posiciones, ¿vale? Hay que esperar. ¿Bien? Operando con dojis, aquí sí que vamos a operar con un doji, por ejemplo. Esto es lo que no podemos utilizar para doji. Esto que vemos al principio de la sesión, eso que tenemos es una peonza pequeña, doji, peonza pequeña, peonza, peonza, doji, doji. Como son tan continuos y seguidos, esto es lo que conocemos como el goteo, goteo a la baja, goteo a la alza, nada, no tiene una tendencia definida. Lo que necesitamos es esto. Esto es una tendencia, esto es una tendencia, esto es una tendencia, ¿vale? Una tendencia en la que aquí, lo que hay justo encima del cursor en el que utilizo, hay un doji, ¿vale? Hay un doji sin cuerpo, la apertura y el cierre igual, sombra superior e inferior. Al día siguiente hay una peonza y al día siguiente vuelve a tirar la baja. Cambia la tendencia, vuelve a bajar otra vez. Y ahí hay un doji o una peonza muy buena, porque vuelve a cambiar de nuevo, entraríamos largos en estos niveles y nos daría pie a poder proseguir con esa tendencia. Aquí tendríamos una sesión en la que vemos una peonza justo encima de mi cursor, veríamos una peonza en la que al día siguiente cierra por debajo, por lo que aquí habríamos visto posiciones largas, probablemente abiertas aquí. No es el caso, o sea, no es en tiempo real, por lo que no lo podríamos saber seguro si lo hubiéramos hecho o no, no podemos jugar a ser adivinos. Pero la idea o la teoría nos diría que aquí tendríamos que haber abierto posiciones largas y que las habríamos deshecho aquí, arriba del cursor en el que tengo, porque al día siguiente abriría por debajo y esto sería la confirmación de su posible cambio, que posteriormente luego sigue otra vez a lo mejor con esa tendencia alcista, pero nosotros nos olvidamos de eso. O deshacemos posiciones totalmente aquí o de manera parcial. Cuando me refiero de manera parcial me refiero entre un 40 y un 60%.
¿vale? Pero en este caso lo que tenemos es una tendencia clara en la que ha empezado con un doji y ha terminado con una peonza, o empieza con una peonza y termina con otra, ¿vale? Dojis o peonzas son muy similares, ¿vale? El timing es importante, ¿eh? El concepto de timing en la operativa con velas en el muy corto plazo es muy importante porque es la que va a marcar un poco la tendencia que puedo tener o no en el corto plazo, y es aquí cuando yo voy a ver cuál puede ser mi posibilidad o no. En este caso tendríamos una tendencia alcista en la que viene posteriormente acompañada por un doji o una peonza, posteriormente otro, la tendencia cambia, vuelve de nuevo a tirar para arriba y vuelve a dar otra peonza y otra peonza consecutivas, lo cual coincide en este caso con una zona de resistencia importante. Esto le daría mayor importancia, si cabe, ¿no?, a la operativa que tenemos, y en este caso lo que tendríamos es, pues como digo, una nueva implicación para esa teoría, ¿cómo decirlo?, una nueva idea para poder abrir cortos, ¿no?, operativa bajista en este caso, ya que el ratio riesgo-rentabilidad, esto es lo más importante a la hora de operar, el ratio riesgo-rentabilidad sería claramente favorable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo perder a lo mejor un 1%, un 2%, si hablásemos del euro-dólar, a lo mejor podría perder 10, 12 pips, pero podría a lo mejor ganar 50, 60 pips o ganar un 5% frente a un 2, ¿vale? María, luego vamos con las preguntas, ¿vale? Luego lo comentamos, ¿eh? Y luego vamos con ello, ¿vale? En este caso el timing sería favorable porque, como digo, el ratio riesgo-rentabilidad aquí sería claramente favorable para nosotros porque si superase esta resistencia lo haría en el muy corto plazo, ¿vale? Lo haría en el muy corto plazo, por lo que dejaríamos posiciones con pérdidas, aunque muy pequeñas, y si conduce o continúa con la tendencia bajista, también lo haría en próximas sesiones. Por lo que, aunque fuera algo a la baja, el ratio de riesgo-rentabilidad sería claramente favorable, ¿vale? ¿Sí? Y en este caso, luego vamos a pasar a esta operativa. Dudas que tengamos hasta ahora sobre los dojis, peonzas. María pregunta que si el timing es velas grandes acompañadas con velas grandes. ¿Son mejores los dojis en zonas de soporte de resistencia? Sí, Andrés. Son mucho mejores porque en este caso nos va a dar una idea adicional a lo que ya podemos tener, ¿no? Si viéramos un doji en una zona de soporte, es como mayor importancia ese soporte, ¿no? Porque tras esa tendencia vemos cómo hay una zona de soporte importante que viene acompañada de un, por lo que es más probable todavía, ¿no? En bolsa todo se mueve por probabilidad, no hay nada seguro, no somos adivinos, no podemos saber lo que va a hacer el eurodólar o el IBEX mañana, esto está claro, no podemos jugar a ser adivinos, lo que buscamos con el análisis técnico es, en este caso, cuál es el escenario más probable que se puede dar, ¿vale? Y esto es lo que buscamos con la probabilidad. Y si tenemos una zona de soporte acompañada con un doji, quiere decir que esa probabilidad aumenta, quiere decir que esa probabilidad es mayor. Por ello, los dojis o las peonzas son mejores en soportes o en resistencia. ¿Qué tiempo en el timing, Carlos? Depende, da igual en qué lo utilices. Lo importante es que el doji o la peonza sean claros, tras una tendencia alcista o bajista. Da igual que sea en gráfico de una hora, de un minuto, de un día, eso da igual. Lo importante es que esté claro, ¿vale? Forex o stock. Bueno, realmente yo lo he utilizado más en Forex, y os digo la verdad, Ricardo, yo lo he utilizado mucho para Forex, con eurodólar, eurolibra se utiliza muy bien, con el franco suizo también lo he trabajado bastante bien, dólar libra también se utiliza muy bien, son mercados volátiles y al final esa volatilidad es la que necesitamos para ver una tendencia clara, ¿no? Yo lo he utilizado mucho en Forex, pero también se puede utilizar en cualquier mercado. Futuros, se puede utilizar en acciones, da igual, pero yo personalmente en Forex es como mejor lo he utilizado, sinceramente. ¿Mm? ¿Alguna duda más? Si la tenéis la comentamos, y si no pasamos a otro tipo de operativa. ¿Vale? Lo que vamos a ver a continuación, si la vais teniendo lo comentáis y volvemos a ello, ¿vale? Lo que vamos a ver a continuación es una operativa con un cambio de tendencia muy claro. Es un doji, una peonza muy representativo, muy claro, y que en este caso se conoce como vela de martillo o hammer, ¿vale? Viene precedido de una tendencia claramente bajista, ¿vale? Una tendencia claramente bajista. Normalmente se producen en zonas de soporte. El cuerpo es muy pequeño, por norma general el cuerpo es muy pequeño, pero lo más característico de todo y lo más importante es que la sombra inferior tiene que ser muy grande me refiero que a lo mejor tiene que ser pues el doble del cuerpo o un poquito más, ¿vale? ¿Sí? Implicaciones claramente alcistas, ¿vale? Porque esto lo que conlleva es un más que probable giro de mercado, ¿vale? Esto quiere decir que hay una bajada de precios
una zona de martillo, ¿vale? Una sesión, en este caso en la que deja un martillo representativo, y posteriormente lo que tendríamos es un cambio de tendencia. Como he comentado antes, luego veremos ejemplos de esto, ¿vale? Y operaremos en tiempo real. Pero lo que tendríamos aquí sería un martillo, una zona de martillo, ¿vale? O hammer, y es ese posible cambio de tendencia, ¿vale? Que luego revertiría en que la confirmación tendría que venir en una apertura al alza, ¿vale? Y luego la sesión iría aumentando poco a poco, ¿vale? Aquí el ratio riesgo-rentabilidad también sería claramente favorable, ya que, bueno, la zona de soporte estaría bien clara, y si no tuviéramos una zona de soporte cercana a estos niveles, lo que tomaríamos como soporte son los mínimos anteriores de la sesión, es decir, esta zona de aquí. Si no tuviéramos un soporte, imaginar que esto, por ejemplo, cotiza en 1,30 el euro dólar, y es esta zona de aquí, 1,33, da igual, ¿vale? Y este sería el mínimo y no tuviéramos un soporte hasta la zona de 1,31. Como eso es mucho riesgo lo que podemos asumir, lo que haremos será con el muy corto plazo utilizar ese mínimo anterior. Que pierde el mínimo anterior, desharemos posiciones. Que no lo pierde, mantendremos posiciones largas con pistas a ver una recuperación de precio. ¿Vale? ¿Sí? Bien. A continuación lo que tendríamos son ejemplos de martillo. Una sesión o una tendencia claramente bajista en la que tenemos una peonza, conocida como hammer, ¿vale? En este caso tendríamos un hammer bastante característico, tendencia bajista, una sesión pequeña, un cuerpo pequeño con una sombra inferior claramente alcista, confirmación al día siguiente, lo que haríamos sería abrir posiciones largas, con un stop en la pérdida al cierre de ese mínimo de ahí, y a dejar correr, dependiendo de dónde tengamos el objetivo. En este caso lo podríamos colocar en el hueco bajista que teníamos en esta sesión de aquí. Ese sería nuestro objetivo que se cumple, habríamos sacado rentabilidad, ¿vale? Luego veremos qué sesión es esta o qué sesión es esta, ¿vale? Es lo contrario al hammer, luego lo vamos a ver, ¿vale? Pero esto sería otro hammer, por ejemplo, otro martillo en representación. Al día siguiente nos habría saltado el stop, pues sería negativo para nosotros, aunque la tendencia seguiría siendo buena. Pero es probable que nos hubiera saltado el stop en este sentido, aunque aquí podríamos utilizar Fibonacci. Otros procesos de Fibonacci, no es el caso del curso de hoy, y tienen la necesidad, en este caso les podemos ayudar en ello, pero no es el caso del curso me refiero. Si quieren saber más sobre retrocesos de Fibonacci, nos lo comentan y se lo informaremos con total gusto, ¿vale? Y en este caso aquí tendríamos otro martillo, ¿vale? Vamos a ver más sesiones. Martillo como apoyo, ¿vale? En este caso lo que tenemos es una tendencia claramente bajista, en la que tenemos un martillo muy claro. La tendencia cambia, habríamos abierto posiciones largas con un objetivo de los máximos anteriores, no los habría cumplido, por lo que seguiríamos con esa posición. Seguiría cayendo, y en este caso nos habría dado pie a buscar un posible apoyo, que es lo que comentábamos antes. El mínimo anterior nos serviría como soporte, ¿eh? El mínimo anterior nos serviría como soporte. La pérdida de este nivel nos daría pie a deshacer posiciones largas, pero como no lo ha perdido, pues podríamos tomar incluso la determinación de volver a incrementar posiciones o mantener las que tengamos. Pero habríamos mantenido posiciones y finalmente sí que habría cumplido el objetivo, porque eran los máximos anteriores ahí, sí que habría cumplido el objetivo y habríamos esta posición. Lógicamente esto queda maravilloso viéndolo a toro pasado, todos somos buenísimos, a toro pasado todos somos genios, pero hay que verlo en tiempo real, que ahí es lo complicado y ahí es lo más difícil, pero esta es la teoría. Luego la práctica hay que echarle valor también a veces, ¿no? al mercado. Esto, para que os hagáis la idea, es un ejemplo de martillo, lo vamos a hacer en zoom, ¿vale? Lo pongo martillos como ejemplo, ¿vale? Esto es un martillo, es un cuerpo pequeño, la sombra inferior es muy grande, la sombra superior es muy pequeñita, esto es lo importante. Aquí habríamos abierto posiciones largas, ¿vale? Porque no perdería los mínimos anteriores, lo que nos daría pie a aperturar posiciones largas, habríamos cumplido el objetivo, no sabríamos exactamente cuál sería, podría ser los máximos anteriores, que finalmente sí que los cumple, ¿vale? Y en este caso tendríamos un ejemplo muy claro de martillo. Y en este caso también, aquí tendríamos un martillo bueno en representación, ¿vale? Sería este martillo de aquí, lo vamos a ver con mayor zoom, ¿vale? Eso sería el cuerpo pequeño, muy pequeño, sombra inferior por encima del cuerpo en tamaño, en la sombra superior pequeña, vuelta de nuevo al martillo, vuelta de nuevo a tirar. Nuestro objetivo yo creo que sería este por los máximos anteriores, timing muy corto, y en este caso nos habría dado pie a deshacer posiciones ahí, ¿vale? Otro martillo sería ese de ahí, ¿vale? Eso es un hammer muy claro también, cuerpo pequeño, sombra superior, sombra inferior elevada, confirmación en este caso para la apertura de posiciones largas, y el objetivo en este caso pasaría por esta zona de aquí, porque sería el hueco bajista que dejó en esta sesión. No se sabe lo que podría haber pasado, ¿no? Pero esa sería la idea, ¿vale? Seguimos con la parte teórica, luego iremos a la
a la parte práctica. ¿Tenéis alguna duda sobre lo mencionado con respecto a los martillos? Luego iremos a la estrella vespertina o estrella fugaz. ¿Dudas con respecto al martillo Hammer? Recordad, lo que necesitamos es un cuerpo pequeño, una sombra inferior elevada, superior al cuerpo, y una sombra superior, en principio da igual, pero lo mejor es que sea pequeña, ¿eh? Lo mejor es que sea pequeñita. Puede ser grande también, no es referencia a eso, aunque más que un hammer, en este caso hablaríamos de una peonza muy grande, ¿vale? Veo que no tenéis dudas, si está claro el martillo o hammer, seguimos con estrella fugaz. Pues la estrella fugaz no tiene mucho misterio en la teoría, es lo mismo que el hammer, pero al contrario, ¿eh? La tendencia anterior tiene que ser claramente alcista, lo más accesible en este caso, lo más interesante, es que esta tendencia se acerque a una resistencia importante y al acercarse a esa resistencia importante tengamos esa estrella vespertina, que se conoce también, o estrella fugaz. Esta estrella fugaz lo que nos va a dar pie es a un posible cambio de tendencia también, porque si la tendencia anterior es claramente alcista, pues revertirá en este caso en una tendencia a bajista. El cuerpo muy pequeño, las sombras superiores la protagonista, en este caso, que tienen que ser 2 o 3 veces el tamaño del cuerpo, más o menos. Puede ser 4, puede ser 5, da igual, pero como mínimo tiene que ser 2 veces el tamaño del cuerpo, más o menos, ¿vale? Y que el cuerpo sea muy pequeño. Puede haber sombra inferior o puede no haberla, eso da igual. Bien, el objetivo de esta forma, el cuerpo puede ser negro o el cuerpo puede ser blanco, eso no lo hemos comentado antes con el martillo. Vamos a ver si lo tenemos. Pero en este caso el martillo, ahora es blanco en este ejemplo, pero puede ser negro, ¿vale? Al igual que en este ejemplo de aquí, esto es negro, pero puede ser blanco también. Lo importante y lo protagonista, como hemos dicho antes, es la sombra superior, ¿vale? Bien, el objetivo de esto es que cambie la tendencia, ¿vale? Y tiene una implicación claramente bajista. ¿Vale? Bien. Bueno, ejemplos de estrella fugaz. Tendencia claramente alcista, en la que vemos este cuerpo de aquí, o sea, esta sesión de aquí, cuerpo pequeño, sombra inferior prácticamente inexistente o nula, muy pequeña. Y lo más característico de todo, lo que más llama la atención es esa sombra superior, ¿no? Esa sombra superior en la que nos da pie a abrir posiciones cortas, ¿no? Aquí es cierto que hay un hammer, lo único que no es, o es una especie de hammer, pero no es un hammer porque la tendencia anterior no es bajista. Recordar, para que haya un hammer, tiene que haber tendencia bajista, y para que haya una estrella fugaz o vespertina, tiene que haber una tendencia alcista. ¿Vale? ¿Vale? Lo que nos da pie también las sombras superiores es a pensar que el mercado puede estar cerca, o los precios pueden estar cerca de protagonizar niveles o dejar niveles de resistencia. ¿Vale? Niveles de resistencia importantes. Porque eso quiere decir que, como hemos dicho anteriormente, lo que hay aquí es acumulación de papel, ¿vale? Acumulación de papel. Al igual que en el caso del martillo, estaríamos hablando de acumulación de dinero, ¿vale? Pero en este caso es acumulación de papel, ¿vale? La confirmación en este caso, Luis, pasaría por un cierre por debajo del nivel, del mínimo. ¿Vale? Un cierre por debajo del mínimo, o no un cierre, sino que los precios estén por debajo del mínimo, es donde nos daría la apertura, o pie a la apertura. ¿Vale? Al igual que en el caso del martillo, lo vamos a ver en ejemplos. Esto es lo que nos da pie a ver, lo vamos a ver con el zoom, nos daría pie a aperturar posiciones largas aquí. ¿Vale? ¿Vale? Tiene que pasar aquí, tiene que pasar la zona de máximo. Andrés, no es necesario que sea la vela siguiente, ¿vale? Pueden ser las próximas, no tiene que ser justo la siguiente, ¿vale? Pueden ser las próximas. Lo importante es que supere esos máximos, se supere esa zona de cambio y que vuelva de nuevo a tirar para arriba, ¿vale? No es necesario que sea justo la vela contigua, ¿vale? Podemos ver en este caso. ¿Bien? En este caso, en el momento que tuviéramos un precio por debajo del mínimo, ahí es donde daría pie a aperturar posiciones cortas, al igual que en este caso de aquí. Aquí nos daría una confirmación porque los precios se acercan a este nivel de resistencia, ¿vale? Y podríamos abrir posiciones cortas. No es necesario esperar, ¿no? No es necesario esperar, es necesario que esté por debajo. No hace falta esperar a que cierre por debajo del mínimo. Es necesario que haga un mínimo inferior. En el momento que haga un mínimo inferior, aperturaremos posiciones cortas. Recordar que lo más importante de esto es que el timing corre a nuestro favor, porque el ratio riesgo-rentabilidad nos es favorable, ¿vale? Aquí habríamos aperturado posiciones cortas,
¿vale? Aquí habríamos aperturado posiciones cortas o mantenido las que ya teníamos y las habríamos deshecho quizás en los minutos anteriores o eso no lo sabríamos, pero ese sería el objetivo, ¿vale? ¿Sí? Aquí tendríamos otra especie de estrella fugaz acompañado por doji peonza, ¿vale? Y aquí tendríamos un martillo en el que nos salta el stop nuevamente, ¿vale? Esto sería un martillo en el que nos salta el stop porque cumple un precio por debajo del anterior. Aquí para los stops sí que podríais utilizar los cierres si queréis. Esto ya os dejo a vuestra elección cómo lo podéis manejar. Yo lo hago al toque, no espero al cierre, porque muchas veces si esperamos al cierre puede cerrar un 4% o 30 pips por debajo de nuestro stop y es un riesgo que no tenemos por qué asumir, ¿vale? Pero eso ya lo dejo a elección de cada uno. Estos son más ejemplos de estrellas fugaces, ¿vale? Vemos cómo ahí se confirma que en este caso esto es contiguo a lo que veíamos. Aquí se confirma que en este caso lo que teníamos era una resistencia importante, ¿no? O precios o niveles de resistencia importantes y que luego vuelve de nuevo a caer, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguna duda sobre la estrella? Luego bajaremos con envolventes, alcistas y bajistas. ¿Tenéis alguna duda sobre las estrellas fugaces? O estrella vespertina, también se le conoce con V. ¿No? Bueno, si la tenéis la vais comentando y volvemos de nuevo a ello, ¿vale? Lo que vamos a ver con las envolventes, ¿vale? No sé si lo habréis visto alguna vez o esta parte teórica la habéis visto alguna vez. Hay gente que considera, o hay analistas o hay profesores, en este caso yo, por ejemplo, soy profesor del máster de Garrigues y ahí también doy parte en algunas de las asignaturas que doy yo también doy una parte de análisis técnico en la que, por supuesto, hablamos de velas. Un segundo, Luis pregunta, ¿funcionan cuando el mercado está en rango? Sí, al final el rango, si tenemos un rango acotado, una tendencia lateral, en la que 5 es el soporte, 10 es la resistencia. Si en 10 tenemos una estrella fugaz, podremos abrir cortos hacia la zona de 5 y consecutivamente lo mismo. Lo importante, recordar que el ratio de riesgo-rentabilidad sea favorable. Si eso es así, perfecto. Si tenemos para ganar un 2 y perder un 1, bien. Si tenemos para ganar un 2 y perder un 4, no. Porque entonces tendremos que ganar en más posiciones de las que vamos a perder. No somos adivinos, vamos a perder en posiciones que vayamos a tomar. Pero el objetivo es que con que ganemos en 3 de 10, ganemos más dinero que las que perdamos en las otras 7. ¿Vale? ¿Sí? Luis, ¿queda resuelta la duda? Sí, vale, de nada. Bien, en este caso, como os comentaba, existe la posibilidad que hayáis visto alguna vez que las envolventes os las hayan comentado que tiene que envolver lo que es el cuerpo y lo que es la sombra también. Realmente no es necesario. Viendo estudios y haciendo estadísticas con respecto a la operativa en velas, si lo queréis hacer os invito a ello. Yo ya lo hice en su momento, lo digo, pues si no queréis hacerlo, que no hace falta que volváis a hacer el trabajo que yo hice. No es necesario, por estadística se cumple más o sea, se cumple bien con cuerpo sin necesidad de tener que esperar a la sombra. Es por esto lo que quiero decir, ¿no? Esto es una sesión bajista con respecto a la apertura, recordar, apertura, cierre, ¿vale? Y esto es apertura, cierre, lo que quiere decir que toda esta sesión, todo este cuerpo, envuelve a todo este cuerpo, ¿vale? Toda esta sesión de aquí, toda esta apertura y cierre, todo ese cuerpo envuelve a todo ese cuerpo, ¿vale? Eso quiere decir que la envolvente es alcista. Aquí lo que hay es un cambio de acumulación. Aquí habría papel acumulado y aquí lo que hay es una acumulación de dinero importante, ¿vale? Tiene que ser previa a una tendencia bajista, tiene que haber una tendencia bajista anterior para que haya una envolvente alcista o considerar esa envolvente alcista apta para abrir posiciones largas. Puede dar pie a zona de soporte o no, no es necesario, pero si es así, eso es por añadidura, ¿vale? Y en este caso, como digo, la pauta blanca o verde o como lo tengáis, cubre a toda la pauta negra o roja o lo que sea, ¿vale? La alcista cubre a la bajista, ¿vale? Las implicaciones son claramente alcistas. Bien, vamos a ver ejemplos. Sí, se puede utilizar en tiempos cortos, Carlos, también. Igual que se puede utilizar en gráficos de 1 minuto, en gráficos de 5, se puede utilizar en diario y en periodos muy cortos, ¿vale? Bien, luego vamos a ver cuál sería Lo único que aquí el stop estaría un poco más lejos, lo vamos a ver ahora, ¿vale? Javier pregunta, ¿por esta envolvente se debe buscar en gráfico diario únicamente? No, como ya he dicho, no es necesario. Puede ser en gráfico de 1 minuto, puede ser en gráfico de 5, de 15, de un día, de una semana, da igual. El gráfico de velas no hace caso a qué horizonte temporal tengamos, da igual a cuál. ¿Qué pasa? Que en gráfico de 1 minuto o de 5
vamos a ver muchísimas más que en gráfico diario, ¿no? Pero no quiere decir que porque veamos más quiere decir que sean más fiables, ¿no? Incluso diría que al contrario también, ¿no? Cuanto más difícil o más tiempo se tire en hacer esas formaciones, quiere decir que la tendencia es más clara. A veces he visto envolventes que cubren varias sesiones anteriores, sin embargo no cambia la tendencia. Puede pasar, Ricardo. En este caso no es ciencia exacta esto. Puede darse el caso o puede no darse el caso. Lo que tú has comentado de que una envolvente cubra dos anteriores es lo que se conoce como sándwich. ¿Vale? Es que el pan, por decirlo de alguna forma, cubre toda la carne que hay dentro de ese sándwich, ¿vale? O tanto envolventes alcistas como bajistas, da igual, pero eso es un sándwich. Pero puede no darse, claro que sí, ¿no? Esto no es ciencia cierta. Si lo que estamos hablando ahora se diese siempre y a ciencia cierta, bueno, tener por seguro que ni vosotros estaríais ahí escuchándome a mí, ni yo estaría hablando con vosotros, ¿no? Yo estaría con un portátil operando tranquilamente en una playa y, pues, o donde quisiera, ¿no? Haciendo dinero porque esto sería seguro. Pero como no es seguro, pues lo que buscamos, como hemos dicho al principio del seminario, es cuál es el escenario más probable que se puede dar. Pero no es seguro, ¿eh? Es probable. ¿Vale? ¿Cuántos periodos se puede esperar que estas pautas cumplan sus objetivos? Entiendo por esto que al cierre del día siguiente, ¿es a lo que te refieres? Vamos a ir avanzando y luego cuando acabemos con envolvente seguimos con las dudas, ¿vale? Lo digo porque esta es la última que voy a responder y luego pasamos a la siguiente. ¿Cuántos periodos se puede esperar que estas pautas cumplan sus objetivos? Al día siguiente necesitaremos ver la confirmación para que haya una apertura por encima de ella. Luego lo vamos a ver con ejemplos, ¿vale? Luego seguimos si queréis. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Esto, una envolvente alcista, esto no penséis que es una sesión. Esto no es una sesión, esto es para que veáis que envuelve todo, ¿vale? Puede darse el caso de que envuelva solo al cuerpo o puede darse el caso de que envuelva todo. Si envuelva todo bien, si envuelve solo al cuerpo, también es válido, ¿vale? Esto es el ejemplo de por qué envuelve, por qué no envuelve, ¿vale? Todo esto envuelve a lo anterior, ¿vale? Bien, la pauta agregada a la anterior, ¿vale? En este caso lo que tenemos es una pauta agregada quiere decir esto, por ejemplo, ¿vale? Pues que tenemos un máximo y un mínimo menor y un máximo mayor, envuelve al anterior, pero vemos cómo quiere tirar para arriba. En este caso nos habría dado pie a abrir posiciones largas ahí, en esa envolvente alcista, ¿vale? Y el objetivo sería acompañar a la tendencia, acompañar ese movimiento alcista, ¿vale? Esto es lo que tenemos por envolventes. Esto es una envolvente alcista. Tenemos una tendencia claramente bajista, ¿vale? En la que se produce este movimiento de aquí. Ese es el cuerpo, esa es la vela, ¿vale? Y esta es la vela siguiente. Esto envuelve a lo anterior. Nos habría dado pie para abrir posiciones largas ahí, donde tengo el cursor exactamente. En el momento que supera los máximos anteriores o supera el cuerpo al día siguiente. En la apertura directamente nos habría dado pie a abrir posiciones largas. Nos habría dado pie a abrir posiciones largas. El objetivo, podríamos ver toda la amplitud de la formación de esta sesión al alza, o si tuviéramos resistencias anteriores, como puede ser ese máximo de ahí, o puede ser esos máximos de ahí, eso ya lo veríamos, ¿vale? Pero aquí nos habría dado pie a abrir posiciones ahí, ¿vale? Aquí tendríamos una envolvente bajista, por ejemplo. Esto sería una tendencia alcista. Veríamos si la tendencia anterior es alcista o fuera un rango neutro, pero esto envuelve a lo anterior y se cumple, ¿vale? Esto de aquí, esta sesión de aquí, envuelve a la anterior. La tendencia es claramente alcista y esto es una envolvente bajista. ¿Por qué? Porque esto es un cuerpo blanco y esto es un cuerpo negro que envuelve completamente lo anterior. ¿Qué pasa? Al día siguiente abre, pero no abre por debajo, sigue, pero no está por debajo, sigue, pero no está por debajo, y aquí nos habría dado pie quizás abrir posiciones largas, cortas, perdón, aunque ya pasa mucho en el tiempo, por lo que tiene que ser al día siguiente. Al día siguiente o a los 2 días como muy tarde, porque si no, ya se va pasando y se va perdiendo la fuerza del momento, ¿no? ¿Vale? Esto que tenemos aquí sería una clara estrella fugaz. Y este de aquí es un hombre colgado, luego lo vamos a ver, ¿vale? Bien, ¿vale? Pues estos son lo que entendemos por envolvente alcista. Esto es un envolvente bajista y esto es un envolvente bajista. Ahora vamos a ver lo que son las envolventes bajistas, ¿vale? Es esto de aquí. Lo que es el cuerpo supera o envuelve a toda la vela anterior, ¿vale? Acabamos con envolventes y pasamos a velas, ¿vale? Envuelve a toda la anterior, la tendencia tiene que ser previamente alcista, ¿vale? Puede ser cercano o no a una zona de resistencia, pero si lo es mejor, ¿vale? La vela blanca es cubierta completamente por la vela negra, lo que es el cuerpo, ¿vale? Y es una implicación claramente bajista, ¿vale? Esto es una envolvente bajista, ¿vale? Eso es.
Y la pauta agregada lo que quiere decir es el resultado. El resultado que vemos de toda esta formación, si sumásemos estas dos, tendríamos eso, que es acumulación de papel, como hemos hablado antes, ¿vale? Anteriormente lo que teníamos era acumulación de dinero y aquí lo que tenemos es acumulación de papel. Pues esto lo que quiere decir es que aquí había dinero comprador y aquí hay dinero vendedor. Aquí hay papel. Esa acumulación de papel es lo que nos da pie a, bueno, a representar o a ver la situación que tenemos por posible cambio de tendencia. ¿Vale? Bien. Seguimos con las envolventes bajistas. Esto es una envolvente bajista, envuelve al cuerpo, ¿vale? Y se confirma, al día siguiente abre por debajo. Aquí sí que podríamos abrir posiciones cortas. El objetivo no lo tendríamos claro aquí porque no tendríamos la sesión en tiempo real. Esto es el euro dólar y en este caso nos habría dado pie a poder abrir posiciones cortas, ¿vale? Esto es una clarísima envolvente bajista porque tenemos una tendencia claramente alcista anterior. Hay una envolvente bajista en la que el volumen es creciente, eso también acompaña, igual que las envolventes alcistas, si el volumen acompaña es positivo. Y al día siguiente abre por debajo, ahí habríamos abierto posiciones cortas, con el objetivo, yo creo, en este caso del hueco alcista o los mínimos anteriores, pero no se habría cumplido ese objetivo. ¿Qué pasa con las envolventes? Lo malo que tienen las envolventes es que el stop está lejos. El stop está lejos porque el stop pasaría por la pérdida al cierre de este nivel, lo podríamos colocar, en este caso la superación al cierre de este nivel, o la superación al cierre del 50% de la formación si es muy grande. Si es muy grande y el stop está muy lejos, podríamos colocarlo en el 50% de esta formación, de esta vela grande. ¿Vale? Al igual que las envolventes alcistas, lo mismo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Y seguimos con envolventes y ya. ¿Vale? Así que vamos a ver ahora. Vamos a ver. Es condición que la siguiente vela abra por debajo. No es necesario que abra por debajo, lo que sí que es necesario, Gonzalo, es que a lo largo de la sesión haga precio inferior a lo anterior. ¿Me explico lo que quiero decir? Que en este caso, pues, esta sesión de aquí puede abrir por debajo y ya nos da pie directamente a abrir posiciones cortas, pero si no lo hace, que a lo largo de la sesión esté por debajo de este nivel. Eso es lo que nos va a dar el pie para abrir posiciones cortas. Si aquí abre directamente por debajo, automáticamente abriremos posiciones cortas en ese nivel. ¿Vale? ¿Dudas? Si no, proseguimos. Vale, a ver. ¿Cuál es tu patrón favorito? Pregunta Ricardo. ¿Y en qué condiciones te gusta tomarlo? ¿O podrías mostrar un ejemplo de una de tus posiciones tomadas anteriormente? No puedo representar mi cuenta aquí, pero lo que vamos a ver es tiempo real, lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Mi patrón favorito para esto son las estrellas fugaces o martillos, para los gráficos de velas, ¿eh? Y la estrella, y lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Que es islote o estrella solitaria. Vamos a verlo ahora. Sí, en una demo, lo vemos ahora, no os preocupéis, ¿vale? Vamos a ver ahora ejemplos. ¿Vale? Primero vamos a ir con todo, ¿vale? Con todas las pautas que tenemos y luego vemos la representación que podemos tener en tiempo real. ¿Vale? Vamos con la siguiente. En este caso lo que tendríamos es estrella del amanecer, o también se llama estrella solitaria o martillo solitario, o conocido como islote. Los patrones más confiables. En este caso, Norberto, ya te digo que bajo mi punto de vista son las estrellas fugaces o martillos, o la estrella del amanecer o islote, que es lo que vamos a ver ahora. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Cada uno tiene su mejor esta y cada uno trabaja mejor con una cosa que con otra. Yo trabajo bien con ella. Para el muy corto plazo, ¿eh? Lo vamos a ver ahora, luego seguimos con dudas, ¿vale? Islote o estrella del amanecer. Tenemos que tener una tendencia claramente definida, puede ser bajista o puede ser alcista, es indiferente, ¿vale? Y lo que tenemos a continuación es que el cuerpo, tenemos un cuerpo muy pequeño, esto lo que sería es un doji, en cambio de tendencia muy claro, lo único que está solo, ¿vale? Este doji estaría solitario, quiere decir que no hay sesión anterior que pueda tocarlo, que no hay representación, aquí hay un hueco, y aquí por norma general puede haber un hueco, ¿vale? Aquí por norma general puede haber un hueco. Si hay un hueco quiere decir que esto es un islote. Un islote está solitario y estos son implicaciones alcistas y la tendencia es claramente bajista. Cambia y tira para arriba. Y si es al revés, tendencia alcista, islote y vuelve de nuevo otra vez para abajo. ¿Vale? Estas serían un poco las definiciones. Vamos a ver un poco. La pauta agregada, repito, por agregada quiere decir cuál es el resultado final. El resultado final en este caso es acumulación de dinero. Dinero comprador. Acumulación de dinero es claro. ¿Vale? Y en este caso vemos que eso es un islote que queda solitario y que, pues en este caso la envolvente alcista nos da pie a ello.
¿Por qué se presentan esos huecos, Luis? Luego lo comentamos, eso es una duda que luego comentaremos, ¿vale? Recuérdamela si no voy a ir, no lo comento, pero recuérdamelo luego, ¿vale? El resultado de esto, de estas 3 sesiones, es que hay una acumulación de dinero. Hay una sombra inferior muy grande, un cuerpo pequeñito, sombra superior, aunque da igual que la haya o no, pero lo importante es que esto es representativo. Hay acumulación de dinero, ¿vale? El objetivo es que la tendencia cambie y vuelva de nuevo a arriba, ¿vale? Estrella del atardecer es lo mismo que islote, cada uno le pone el nombre diferente, yo he oído de todos y os digo la verdad. Da igual, quedaros con el nombre que queráis o llamarlo como queráis. Yo les llamo islotes, cada uno que le llame como quiera. ¿Vale? Esto quiere decir que está solo o puede estar solo, ¿vale? Pero ese cuerpo está solo, no tiene representación anterior ni tiene representación anterior. Lo que quiere decir es que aquí hay un hueco porque al día anterior cierra en 100, por ejemplo, y al día siguiente abre en 102. Pues aquí hay un hueco de 2 euros, 2 dólares o de lo que sea, ¿vale? Y eso quiere decir que hay un hueco. Aquí cierra en 102 y al día siguiente abre en 101. Quiere decir que hay un hueco bajista, ¿vale? Pues ese hueco y ese hueco hace que esto sea un islote. Y esto quiere decir que si la tendencia anterior es alcista y hay un islote, puede dar pie a un posible cambio de tendencia. Y este posible cambio de tendencia tiene que ser confirmado, repito, igual que las otras veces. Esto tiene que pasar, tiene que estar por encima del máximo anterior para que yo pueda abrir posiciones largas. Por encima del máximo anterior, stop, por debajo del cierre. O sea, cierre por debajo del mínimo anterior, ¿vale? Y en este caso lo mismo. Apertura por debajo del mínimo, apertura por debajo del mínimo para ver esa confirmación, ¿vale? Stop por encima del máximo anterior, ¿vale? Esto puede dar pie a un... son gaps, sí. O es otra. Sí, gaps, o huecos, Ricardo, ¿vale? Son huecos o gaps, ¿vale? En este caso es la posibilidad de aperturar huecos alcistas, ¿vale? Y esto, aquí aperturaríamos posiciones cortas, ¿vale? Esto es un movimiento de cambio de tendencia, ¿vale? ¿Sí? Bien. Vamos a ver, bueno, la pauta agregada o el resultado final, un poco parecido al otro. En este caso lo que hay es acumulación de dinero, de papel, perdón. Acumulación de papel. Aquí lo que hay es acumulación de papel, hay una sombra superior importante, cuerpo pequeñito, sombra superior importante. ¿Vale? Bien. ¿Vale? El objetivo de esto es que la tendencia cambie. Vamos a ver ejemplos. Bien. Y en este caso lo que tenemos es un hueco ahí, ese hueco tiene que ser cerrado, todos los huecos, por norma general o por estadística o por ley no escrita, tienen que ser cerrados. Quiere decir cerrado, stops, que se tape, ¿no? Que vuelva de nuevo a ese nivel para volver a tirar, que vuelva de nuevo a ese nivel para volver a tirar, ¿vale? Esos son los huecos, ¿vale? ¿Sí? Esa es la representación que puede haber. Esos huecos nos dan pie, si abre con hueco al alza, al volver a ese nivel, aquí ese hueco funcionará como zona de soporte, la segunda línea de abajo, la discontinua baja. Esto quiere decir que este hueco de aquí, eso es una zona de soporte. Horizontalmente a lo que yo tengo en el curso, quiere decir que esto es una zona de soporte. Quiere decir que a mí me va a dar pie esto a abrir posiciones largas. Al igual que aquí, un hueco alcista, a mí me va a dar pie a abrir posiciones largas ahí. Cuando vuelva, es un movimiento conocido como throwback. Javier pregunta que si la entrada a mercados se ejecuta, entiendo que será, al cierre o a la apertura de la vela después del gap. A la apertura de la vela si vemos que supera el máximo anterior. Si vemos que supera el máximo anterior, podremos hacerlo directamente cuando haga ese máximo por encima. Si no lo hace, no tendríamos esa confirmación y no lo podremos hacer. Pero si durante la sesión hace un máximo por encima, sería importante. Inclusive en Forex, Norberto, los huecos, gaps, da igual. Norberto pregunta que si los gaps siempre deben ser cerrados, incluido en Forex. Realmente la ley dice que para todo hueco tiene que ser cerrado. Muchas veces, lógicamente, no hay huecos que no se cierran. A lo mejor hay un hueco en el euro dólar en 1.20 que Dios sabrá cuándo se va a cerrar, ¿no? Porque a lo mejor tiene que hacer mucho, ¿no? Hace poco y efectivamente tiró para arriba. Sí, puede no darse, repito lo que he dicho antes, puede no darse, pero por norma general, por estadística y por probabilidad se cumple, ¿no? Se cumple bastante bien, ¿vale? Los huecos se utilizan mucho con movimientos de throwback. Throwback quiere decir consolidación. Hueco al alza, vuelta de nuevo a ese nivel para una consolidación y volver de nuevo a tirar para arriba. Eso es un throwback. Si es bajista, el hueco es bajista, vuelve de nuevo a esa zona de resistencia y vuelve de nuevo otra vez para abajo, es pullback, ¿vale? Sí, Norberto, puede que lo cierre, pero no porque lo cierre. Dice que hace semanas que el dólar australiano contra el dólar americano no cierra un hueco, no cierra un gap. Pero no quiere decir que tengas que abrir posiciones largas o cortas pensando en ese hueco. No quiero que entendáis esto, ¿vale?
Ricardo pregunta, ¿cuánto es a muy corto plazo? Cuando hablas de cerrar, ¿quieres decir confirmar? Sí, ¿vale? Pero cuando es a muy corto plazo me refiero a la apertura del día siguiente o a medida que vaya pasando la sesión. Pero no esperar a la sesión de mañana o la sesión de pasado. Cuando digo mañana o pasado, pues si hablamos de 5 minutos, en 20 minutos ya puede darse por anulado ese movimiento o esa formación. ¿Vale? Seguimos, esto es a lo que me refiero. La parte inferior del hueco alcista es la mejor zona de soporte. Esto es a lo que me refiero. Esto es un hueco alcista que vuelve de nuevo a sus orígenes, y en este caso nos da un movimiento de throwback, consolidación, throwback. Lo voy a escribir en el chat, ¿vale? Throwback. Es un movimiento de throwback, es volver de nuevo a lanzar, ¿vale? Es relanzar o como queráis traducir, ¿vale? Es un relanzamiento y en este caso nos daría pie a abrir posiciones largas ahí, ¿vale? El hueco bajista, ¿vale? Pues sería justo lo contrario a eso, lo voy a escribir, y sería como reempujar o rehundir o no sé, empujar de nuevo pero para abajo o hundir de nuevo para abajo, ¿vale? ¿Sí? Throwback o pullback. Hay analistas que dicen un pullback alcista o pullback bajista, lo cual está mal, ¿vale? Lo cual está mal dicho, porque el pullback es bajista y el throwback es alcista. Pero bueno, cada uno que lo diga como quiera, ¿vale? ¿Mm? Vale, entonces esto es lo que tenemos, ¿vale? Eso es las pautas que tenemos, esos son puntos de soporte, y esto es lo que vemos, ¿vale? Por resistencias, y esos son los objetivos que tenemos, ¿vale? Por lo que vamos a tener que ir cerrando la sesión, el tiempo se nos acaba. Iremos viendo ejemplos. Si queréis, lo que podemos hacer es ir viendo ejemplos a medida que vaya pasando el tiempo, ¿vale? Ir viendo ejemplos y lo vamos a ir viendo a medida que pase el tiempo, ¿vale? Lo vamos a ir viendo sobre la marcha, vamos a ir viendo que se cumplen y vamos a ir dando todas esas pautas que hemos ido viendo y que hemos ido viendo a lo largo de este seminario, ¿vale? Eh, Podéis trasladar todas las dudas que queráis, si no hay problema, ¿vale? Me confirman que sí que podemos. Yo os voy a escribir mi correo personal del trabajo, ¿vale? Eh, a ver, darme un segundo, lo estoy escribiendo. Es este, ¿vale? Es j.enrique@hanseatic-brokerhouse.es. Todas las dudas que tengáis, todos los ejemplos que queráis, porque os surjan dudas o queráis confirmar o lo que sea, me lo podéis mandar a ese correo electrónico, gustoso os contestaré, por supuesto, ¿vale? Al final, bueno, pues no deja de ser una ayuda más, si lo queréis lo podéis tener ahí. Mi nombre es Juan Enrique, como ya he dicho, y bueno, pues por mi parte ha sido un verdadero placer estar con todos